vamos a comenzar, antes de mirar esas cifras que de pronto ya habíamos dado con la encuesta de esta mañana. ¿Quién conoce, quién tiene claramente identificado qué es la generación Z? Pues, ¿quién puede aquí definir así rápidamente? La generación Z es... Ok, la generación Z se define como la generación de los nativos digitales, fecha de nacimiento 1996, es decir, al día de hoy tendría una persona 16 años, y yo creo que no tenemos nativos digitales por aquí. Muy pronto esos nativos digitales van a entrar a ser parte del mercado laboral y obviamente de la economía, y serán público objetivo de nuestras estrategias de comunicación. Cuando hicimos la comunicación de este seminario hablábamos de marketing online para dummies, porque de una u otra manera quienes somos pre-nativos digitales hemos tenido que aprender, estudiar, prácticamente hacer una reingeniería sobre nuestros conocimientos, unos más rápido que otros, para otros un poco más difícil, pero igualmente si todos estamos aquí es porque estamos en ese mismo camino. Mi tema de este seminario se llama la optimización del emailing. Algunos tal vez recibieron un mail que les decía Ángelo Demonio. Lo cierto es que el mailing, por las estadísticas que vimos de la encuesta y por mucha de la información que vamos a compartir, después de 41 años continúa muy bien. En Colombia el 72% de las personas el primer sitio que visitan es su correo electrónico, el 61% manifestó consultar con mayor frecuencia su correo electrónico durante el último año. El 38% consulta su correo electrónico al menos una vez al día desde su casa, y el 32% lo consulta desde su casa constantemente. Desde su sitio de trabajo el 52% asegura consultar su correo constantemente, y el 25% al menos una vez al día. A sus 42 años, porque el primer correo electrónico se lanzó, se creó, se ejecutó en 1971, el email no solamente sigue vivo, sino que está muy aliviado y mejorado. Una pregunta, tres preguntas más bien. ¿Quién de aquí en el pasado ha realizado campañas y estrategias de emailing en sus compañías? Pueden levantar la mano. En el pasado, ok. ¿Quién actualmente en su estrategia está desarrollando estrategias de emailing? Actualmente. Ok. ¿Y quién a futuro, cercano, mediano, lejano, tiene dentro de su estrategia el emailing como parte de la misma? Ok, entonces vemos que el emailing sigue siendo una herramienta muy importante en las comunicaciones corporativas. Inicialmente pensamos como email, y se pensaba al emailing en su historia como lo que vino a reemplazar los volantes los volantes de papel, y eso es un gran error. O sea, el emailing tiene mucho mayor alcance. Desde 1971 él fue haciendo un recorrido, reemplazó las cartas físicas, las tarjetas físicas, luego desplazó al fax. Las ventajas del emailing, que todos o muchos ya la conocemos, es su rapidez, la calidad de la transmisión, si las comparamos, por ejemplo, con las transmisiones del fax, el ahorro en el papel, la variedad de los contenidos transmitibles como audio, como video, la posibilidad de ser policromáticos con nuestra comunicación, las animaciones, la personalización y la masividad, entre otros. Hoy vamos a hablar del emailing ya desde el punto de vista del sector corporativo. El emailing comunica a las empresas con sus diversos públicos, los conecta. Esos diversos públicos pueden ser proveedores, medios de comunicación, posibles clientes o prospectos, clientes actuales, clientes inactivos. Dentro de las características del emailing comercial, yo identifiqué o separé 4. Una es la personalización, una característica. Una segunda es la rapidez, tanto de emisión como de respuesta. Una tercera es la segmentación, y una cuarta es la medición de sus tasas de respuesta. Vamos a empezar a mirar. Vamos a hablar de personalización. Un primer ejemplo de personalización, y lo vamos a llamar una personalización inadecuada, y es un caso reciente.
Si una de las características del emailing es que entró a reemplazar una de los tipos de comunicaciones premium que existía anteriormente, que era el correo directo físico. Y una característica del correo directo físico era que nos llegaba a nuestras manos y nos llamaba por nuestro nombre, nos decía nuestro cargo, en qué ciudad estábamos, es más, nos daba nuestro título, si eres doctor, si es un licenciado, etc. Y cuando teníamos esa primera impresión de que cuando nos llegaba la comunicación, la primera impresión que nos quedaba era de que la compañía que nos estaba contactando sabía quiénes éramos. Esa compañía sabía dónde estábamos, de que éramos una persona para esa compañía, que éramos importantes. Cuando hacemos envíos de correspondencia electrónica y hacemos comunicaciones no personalizadas, le estamos transmitiendo a ese receptor el mensaje opuesto. Le estamos diciendo que no sabemos quién es, que sabemos su correo electrónico, ¿sí? Sabemos su correo electrónico y por eso le llegamos, pero no sabemos quién es. Entonces, la personalización es muy importante. La personalización, la vamos a ver un poco más adelante, va amarrada a las bases de datos y a la calidad de las bases de datos con las cuales nosotros hayamos realizado la captación de los registros que conforman dicha base. Quise traer este ejemplo porque estamos hablando de compañías de peso, pero estamos hablando de errores muy sencillos y errores importantes. Una personalización adecuada, voy a tomar un ejemplo de código que muchas veces muchos de ustedes reciben este tipo de comunicación. Una comunicación adecuada le habla a la persona, no le habla a un correo electrónico. Son muchos los casos donde muchas veces vemos aquí en el encabezado que nos saludan con el hola cal@hotmail.com, como si nuestro nombre fuera una dirección de correo electrónico. En otras ocasiones está vacío y sencillamente nos dicen hola. En otras ocasiones es un poco más impersonal y nos dicen señor, paréntesis, a, señora, y luego va nuestro nombre. Son errores normalmente de aplicación, pero igual transmiten ese tipo de sensación de que no saben realmente con quién están hablando. Entonces, una característica y una recomendación inicial es una adecuada personalización. En la optimización del email, la rapidez es muy importante. En cuanto a la rapidez de salida, el mailing nos permite llegar de manera simultánea a una gran cantidad de destinatarios. Otros medios llegan de manera pausada, pero medios digitales. Pero en el caso del mailing, si yo tengo como meta llegar a 10.000 arquitectos, sencillamente le hago clic a hacer el envío y esos 10.000 arquitectos en cuestión de minutos están recibiendo esa comunicación en sus bandejas de entrada. Y la posibilidad que le permite a la compañía de decidir el día y la hora en que quiere que esos correos, que esas comunicaciones estén en las bandejas de entrada. Es decir, recordemos, por ejemplo, que en la preera digital llegaban las temporadas de Navidad y las compañías empezaban a mandar las tarjetas de Navidad desde el mes de noviembre para que con todo el tráfico que había y la congestión que había en los servicios de correo, la tarjeta fuera entregada a mediados de diciembre y pues si había algún tipo de respuesta, algún tipo de agradecimiento, pues se sabía que esa tarjeta llegó a su destino. Hoy por hoy, el servicio de emailing nos permite a nosotros como empresa decir, quiero que esta correspondencia la encuentren los destinatarios a las 8 de la mañana del próximo lunes 1 de octubre de 2012. ¿Sí? Y eso es una gran ventaja para poder redireccionar estrategias de comunicación y campañas puntuales, porque muchas veces hacemos envíos que hablan de productos y servicios de un largo alcance en el tiempo, pero también podemos hacer campañas puntuales que que le dicen a los destinatarios, son las 6 de la tarde y a esta hora tú puedes ordenar una pizza y te damos este complemento o te vamos a acompañar en el partido de fútbol de esta noche. Una tercera caracterización es la segmentación.
Dentro de la segmentación está la clásica segmentación demográfica y otros 3 elementos que son psicodemográficos, afinidades y áreas de interés. Cuando hablo de la clásica segmentación demográfica también hablo como si todos lo utilizáramos, pero realmente no todos lo utilizamos. La experiencia que nosotros tenemos es de que muy pocas compañías trabajan el concepto de segmentación y de construcción de bases de datos. Una segmentación demográfica nos habla de factores como el estado civil de las personas, el rango de edad, las fechas de nacimiento, el sexo, su estado civil, su nivel socioeconómico. Pero este tipo de información muy pocas compañías lo tienen. Normalmente las compañías tienen 1, 2, 3 campos. Muchas compañías confunden la lista de correos con bases, con el concepto de bases de datos. Entonces, en ese punto, nosotros siempre invitamos a las compañías a crear unas bases de datos, primero sólidas, completas, y sobre todo entrar a la responsabilidad interna o externa de administrar esas bases de datos. Muchas compañías hacen campañas de captación, reciben esa información de todas las personas que decidieron participar y dar sus datos, y luego de que tienen los datos almacenados, no hacen nada con ellos, ¿sí? Y empieza a pasar el tiempo y las bases de datos en 3 meses comienzan a generar unos niveles de desactualización que van afectando. Las bases de datos son ecosistemas. Entonces, si yo no tengo al interior la estructura y el personal para mantener actualizadas las bases de datos, es mejor no entrar en el campo de generar campañas de captación de bases de datos ni de construcción de bases de datos. Entonces, una primera segmentación nos habla de datos demográficos, pero las que nosotros consideramos que poco se miran son los aspectos psicodemográficos. Por ejemplo, yo puedo tener una base de datos de gente que le gusta el turismo o de gente que consume tecnología, pero si yo comienzo a preguntarle por tratar de completar la información con aspectos como hobbies, como gustos, como hábitos, seguramente voy a completar de una manera más coordinada el perfil de cada uno de los miembros de esa base de datos. Voy a dar un ejemplo. Esta es una base de datos de personas que les gusta el turismo, pero no es solamente saber si les gusta el turismo, es saber qué tipo de turismo le gusta practicar, a dónde le gusta ir, ¿sí? Porque si yo en este momento, digamos que soy una compañía que ofrezco paquetes turísticos y yo puedo saber, a todos nos gusta el turismo básicamente, casi todos nos gusta viajar, pero si yo puedo saber que tengo una base de datos que el 80% les gusta la práctica del turismo de sol y playa, yo no les voy a ofrecer beneficios ni paquetes especiales para que hagan turismo extremo o turismo de aventura. Entonces, la parte de los campos psicodemográficos me ayuda a ser más asertivo, me ayuda a tomar decisiones de alianzas para poder trasladarle a mi base de datos el tipo de beneficios que realmente van a darle valor a mi relación con estas personas. En la segmentación hay otro concepto que es el de afinidades. En las afinidades yo puedo crear comunidades a partir de temas como, miren que este no es el caso necesariamente de campos levantados en una campaña de captación. Sencillamente yo voy a una base y le pregunto que si le gustan las motos. ¿Por qué? Porque hay una compañía que está interesada en hablar con personas que tengan las motos, que les gusten motos, que esté pensando comprar motos o esté pensando vender motos. Entonces yo puedo, a partir de esa afinidad, posiblemente no me está interesando mucho su nivel socioeconómico, no tanto sus edades, no tanto su nivel, su ciudad de residencia. Me interesa es gente que les guste el tema de las motos. Y ahí entonces estamos hablando desde afinidades, que es otra forma de entrar a comunicarse, de entrar a generar contenidos para este tipo de destinatarios. Y en este otro concepto de segmentación
está uno que casi nunca las compañías y las direcciones comerciales de mercadeo, de comunicación consideran que son las áreas de interés. Una cosa que decía ahora Carlos en la charla anterior, rara vez preguntamos qué es lo que usted quiere recibir de comunicación, en las comunicaciones desde nuestra empresa. ¿Qué es lo que usted está interesado en adentrar sus conocimientos? Vimos en los resultados de la encuesta esta mañana que muchos están siguiendo a las compañías en Twitter porque quieren educarse y obtener mayor información acerca de temas específicos de la compañía. Entonces, es muy importante cuando hagamos un levantamiento de una base de datos, no solamente preguntarle los aspectos demográficos, psicodemográficos, sino también lo que llamamos las áreas de interés. Yo soy un comunicador social, con énfasis en marketing, pero hoy por hoy no me interesa recibir absolutamente nada que tenga que ver con comunicación social. Muchos hemos estudiado determinado tipo de carreras, pero a través de el trasegar profesional estamos en otro tipo de áreas, hemos hecho otro tipo de preparación, de especializaciones. Entonces, nuestros temas de interés no van necesariamente ligados por la profesión. Muchas veces por el cargo, pero ni siquiera necesariamente por esto. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que sí es posible preguntarle a una base de datos que se levantó hace determinado tiempo de profesionales en Medellín, preguntarles cuál es su nivel de estudio, pero y aparte de que se le pregunta una gran cantidad de información, se les pregunta, ¿usted de qué quiere recibir información? Entonces, cuando una compañía como Harvard Business Review o como Alta Gerencia va a hacer un seminario en Medellín o en Bogotá de alta gerencia, buscas cuáles fueron las personas que indicaron que querían recibir ese tipo de comunicaciones. No importa que sea un veterinario, no importa que sea un médico, sencillamente ese es el tipo de contenidos que desea. Entonces las áreas de interés son muy importantes a la hora de crear el mapa de una segmentación. Otra de las características que enunciamos hace un momento era la respuesta. Un correo electrónico tiene una gran velocidad de entrega, pero genera respuestas inmediatas. Hace 3 o 4 años, a través de Código y Marketing, cuando hacíamos la métrica de las respuestas de lectura de los correos, siempre le decíamos a las empresas, el 50 o 60% de la tasa de apertura se lleva a cabo en los 5 primeros días. ¿Sí? Esa tendencia cambió. Hoy por hoy, el 60 a 70% de las aperturas esperadas se realizan en las primeras 48 horas. Como la gente está chequeando permanentemente, o al menos una vez al día los correos, los 2 primeros días son fundamentales. Este es un ejemplo de un envío. Estos 3 primeros indicadores son pruebas internas que se realizan para ver que los enlaces estén funcionando, que la apertura sí se esté marcando, etcétera. Pero aquí va la tasa de apertura del primer día de un correo, que tuvo aproximadamente unas 40.000 aperturas. Entonces los 2 primeros días y los 3 primeros días, de hecho, más o menos nos llevan a un casi 60% de este indicador. Esto también nos dice que no es bueno hacer envíos cuando, si se trata de un evento puntual, estamos ya encima de él. O sea, hacer un envío hoy para un evento que va a ser este fin de semana es desperdiciar una gran cantidad de posibles aperturas. Nosotros normalmente recomendamos, por efecto de este 60-70% de los 2 primeros días y de la residualidad que hay en la apertura, que un correo no se envíe antes, que se envíe con unos 5 días de distancia mínima entre la fecha del envío del correo y el evento que se está promocionando, bien sea una fecha de matrículas, bien sea un producto o servicio que se va a ofrecer en determinado momento. Aquí decía que la tasa de apertura estándar de un emailing oscila entre un 10 y un 20%, pero
Ese 10 al 20% del cual estoy hablando es cuando una compañía busca a un proveedor externo para que le haga un envío. Es distinta la tasa de apertura que yo debo tener cuando yo como compañía le hablo a mi público, a mis consumidores, a mi público interno, porque ahí las tasas de apertura suben. Si yo tengo un newsletter que vengo trabajando desde hace X tiempo, normalmente mi tasa de apertura debe estar en el orden del 40, 50, 60, 70%. Si yo tengo un newsletter y tengo esta tasa de apertura del 10 al 20%, tengo serios problemas de lecturabilidad. Cuando hablamos de respuestas, nosotros recomendamos que las compañías, este es el pie de una campaña publicitaria. Siempre recomendamos que una pieza comercial tenga un mail to, es decir, no es solamente que esté aquí registrado, sino que cuando yo me pare con el cursor, le haga clic y me salga el formato que me permite enviar un correo a un destinatario específico dentro de la organización que me va a contestar o ampliar la información. No todas las personas quieren establecer una relación directa con la empresa que le está mandando el correo, antes de empezar a hablar con un destinatario. Muchas personas prefieren primero tantear, para que no haya ningún tipo de compromiso o agarre por parte de esta empresa. Entonces siempre recomendamos que haya un mail to activo, que haya por supuesto un teléfono de contacto, que ese teléfono sea atendido por personas que realmente están preparadas y tienen absolutamente toda la información para satisfacer plenamente los requerimientos de la persona que está haciendo la llamada de entrada, y un enlace que bien puede ser a un sitio web, a un blog o a una red social. Absolutamente todos los indicadores son medidos y el proveedor, bien sea interno o bien sea externo, debe darnos no solamente los números como cuántos correos envié, cuántos correos efectivamente llegaron a la bandeja de entrada de mis destinatarios, cuántos y quiénes me hicieron la apertura de mi correo, cuántos y quiénes me hicieron clic en cada uno de los enlaces que estaban activos. En la optimización del email, una cuarta característica lo llamamos como la característica de la respuesta. Vamos a pasar por 4 temas, un poco en desorden, pero ya van a entender por qué. El primero es el concepto del diseño gráfico. Nosotros pensamos y recomendamos por nuestra experiencia que el diseño gráfico debe ser supremamente minimalista. Esto significa, básicamente lo asociamos con ser muy sobrios, muy limpios. El instante que transcurre entre el momento en que la persona decide abrir el correo y ver el correo o cerrar el correo son prácticamente fracciones de segundo. Y si el diseño gráfico no ayuda, esta persona tendrá inmediatamente una reacción opuesta a la comunicación que le está llegando. Voy a dar, para mí esto es un clásico, un ejemplo de un correo electrónico que puede tener una gran cantidad de problemas porque tiene demasiada literatura. Este correo baja, ¿sí? Este es un correo que es vertical. Recordemos que las pantallas normalmente de los equipos son horizontales, entonces las piezas que son verticales van a obligar a que el destinatario utilice su barra, pero aquí lo que yo quiero hacer énfasis es en el error gráfico de utilizar fotografías, distintos tipos de letras, fondos degradados, tramas, etc. Obviamente este fue un correo que tuvo una apertura aceptable, pero el siguiente indicador, que es el click to action, que es el CTR, tenía una caída brutal. Enseguida vamos a mirar esos indicadores.
Un diseño gráfico que va en la dirección de lo que estamos hablando es uno que va en el sentido de la pantalla, que no tiene demasiado texto y que está comunicando el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué o el para qué de una manera rápida. Todos no tenemos mucho tiempo para sentarnos a leer, pero también hay que tener mucho cuidado con no ser demasiado expectativos. Es decir, enviar una pieza que genera una inquietud y que esperamos que la gente haga clic. ¿Por qué? Porque entre la tasa de apertura, es decir, en el número de personas que abren el correo y los que deciden hacer clic, hay un estándar que normalmente es del 10%. ¿Sí? Entonces, si yo mando 100 correos y me lo abren 10, yo puedo esperar que esa pieza tenga un clic para ir a un sitio web. En algunas ocasiones ese clic, ese CTR va a ser superior, en algunas ocasiones va a ser inferior y ya vamos a mirar las posibles razones. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si la persona no recibe aquí la información que lo lleve a una respuesta, a hacerse a una idea sobre la posible respuesta que va a darle esa comunicación, seguramente lo vamos a perder el momentum del contacto de esa comunicación. Entonces, aquí hay algunas formulitas que pueden ser interesantes y vamos a mirarlas rápidamente. Si yo tengo una marca desconocida y tengo un mal asunto, yo voy a tener un fracaso certificado. Normalmente, si yo tengo una marca que no es muy conocida, la apertura, el peso de la marca en el Open me puede generar un 4% en la tasa de apertura. Pero entonces tengo un segundo componente que es el asunto. Y si el asunto es un mal asunto, pues no le va a ayudar nada al hecho de que yo estoy con una marca nueva tratando de comunicarme con un público normalmente nuevo que estoy tratando de atraer hacia mi marca. Si yo tengo una marca desconocida, pero tengo un buen asunto, el resultado puede ser un estándar. ¿Un estándar es qué? Obtener tasas de apertura del 10%, del 11%, del 12%. Es decir, mandé 100 correos y 12 me lo abrieron. Una marca conocida más un mal asunto genera resultados por debajo de ese estándar. No significa que yo tenga una marca que todo el mundo conoce, pero que si descuido esa frase de gancho que es el asunto, posiblemente voy a afectar o digamos que a borrar con el codo lo que escribimos con la mano, que en este caso sería la marca, y una marca conocida más un buen asunto va a tener una efectividad sobresaliente, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga una marca muy posicionada no me da la autoridad o la opción de descuidarme con el asunto. Nosotros recomendamos que los asuntos no pasen de 10 a 12 palabras. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas compañías envían asuntos que son demasiado largos y en algunos servidores de correo ese tipo de frases tan largas no se visualizan completas, quedan en puntos suspensivos. Eso hace que uno tenga que coger el mouse o el cursor, acercarlo al asunto para poder terminar de verlo, y eso ya es un primer ruido que le estamos haciendo a la comunicación. Entonces, nosotros con 10, 12 palabras en el asunto hemos visto que funciona perfectamente en Hotmail, en Gmail, en Yahoo, que son pues los servicios dominantes. En tasas de respuesta podemos siempre esperar. Miren, nosotros hemos, por ejemplo, hace poco nos contactó un cliente que quería hacer contratar 500 correos a nivel Colombia, ¿sí? No, el número para nosotros era muy pequeño, pero él estaba pensando en que iba a tener una tasa de respuesta sobre 500 solicitudes y que él no tenía la capacidad instalada para atender tanta solicitud. Entonces, ahí entramos a explicarle que hay unos niveles de desperdicio en el correo electrónico y que no se puede jugar con estos números como si fueran absolutos. Cuando yo envío un correo electrónico, puedo tener unas tasas de unos niveles de desperdicio muy altos, pero normalmente los indicadores
estándar serían los siguientes: una tasa de apertura de un emailing ocasional. Ojo con este tema, con el mailing ocasional es: yo voy a hacer un correo para promocionar un producto o servicio, puedo tener unas tasas de apertura que van entre el 10% y el 20%. ¿Qué varía ahí? El peso de la marca, la calidad del asunto. Si yo tengo un newsletter periódico es porque tengo una base de datos ya que me conoce y a la cual estoy enviando una información periódica. En ese tipo de casos, mi newsletter debe poder estar en unas tasas de lecturabilidad del 30% al 40%. Vamos a partir de un caso real que es el newsletter de código, que algunos de ustedes lo reciben. Ese es un news que se manda aproximadamente a 130.000 personas cada semana y tiene una tasa de apertura, de lecturabilidad de 45.000, 46.000, 48.000 lectores semanales. A veces se puede bajar a 43.000, pero nos está dando en el promedio de lo que debe ser la tasa de apertura de un newsletter. Si yo estoy por debajo perdón, de este 30%, es porque estoy teniendo problemas de la calidad de la base de datos, que ahorita vemos ese tipo de problemas, cuáles pueden ser. Y la tasa del CTR puede estar siempre en el orden del 1 al 2%. Este 1 al 2% es calculado sobre la cantidad de correos que envío, o lo que equivale a un 10 o 20% sobre la tasa de apertura. Entonces, si yo mando 500 correos, puedo esperar que me lo abran entre 50 y 60 personas, y de esas 50 60 personas, 5 me hagan clic, y de ahí a que tomen una decisión o de compra o un click to action, pues para establecer algún tipo de respuesta. Son números demasiado pequeños que no van a reflejarse en caja, o si estoy promocionando un evento en una visita masiva, o si estoy inaugurando un local, no va a poderse palpar ese tipo de respuesta. Entonces, en ese caso, nosotros siempre invitamos a que hagan un ejercicio contrario. Es decir, ¿cuánta gente estoy esperando que me contacte? ¿Cuánta gente estoy esperando que me visite en mi página web? ¿Cuánta gente estoy esperando que me escriba? ¿O cuánta gente estoy esperando que me lea, para saber cuántos correos tengo que enviar o cuántos correos tengo que contratar? Es un ejercicio inverso. Y si yo estoy haciendo, aparte de que mandé un correo, aparte de que me lo abrieron, aparte de que tuvo unas tasas de clic, estoy realizando una campaña de captación, es decir, quiero crear mi propia base de datos, o quiero establecer una serie de ganadores para unos premios. Sobre este indicador, este es el porcentaje que yo puedo normalmente, de manera estándar, esperar que se registren, entre el punto 2 y el punto 4. Factores que influyen en las tasas de resultados. Perdón, sí. Sí, o sea, si tengo uno, ese sería el punto 2D. No, aquí, no. Pero, por ejemplo, cuando hay clientes que nos llaman, pues, un caso puntual, el Citibank nos dice: vea, necesito 35 formularios diligenciados en mi nuevo crédito en línea, entonces, y le voy a pagar tanto por formulario diligenciado. Si nos sentamos y hacemos el ejercicio inverso, y entonces yo ya le digo aquí a la compañía: tenemos que mandar tantos correos para poder generar ese número de aplicaciones, ¿cierto? Pero ya con estos números ya se arma supremamente fácil. Bueno, factores que influyen en la tasa de resultados. Entonces, la calidad de la base de datos. Vuelve a jugar la base de datos. Si la base de datos es una base de datos que yo no he actualizado en el último año, no voy a poder esperar obtener los números estándar que produce el email. El permisado u opt-in mail, la manera como yo capturé los datos. Lo hice a través de cupones en el punto de venta,
lo hice a través de un formulario electrónico. Eso también va a influenciar y enseguida lo vamos a ver un poco más a fondo. El día y la hora en que se realiza el envío influye. ¿Por qué? Porque todas las bases de datos son distintas y dependiendo de las características de las bases de datos, yo no puedo decir que a todos no puedo tomarlos a todos por el mismo corte. Entonces, si mi público objetivo son personas laboralmente activas, profesionales, yo puedo entregarles un correo a las 8 de la mañana de un lunes, a las 8 de la mañana de un martes, a las 8 de la mañana de un miércoles, pero si voy a hablar con jóvenes que normalmente chequean el correo tarde en la noche o muy en la madrugada, porque ya el resto del día se tienen que perder en sus actividades académicas, tengo que escribirles en otro día y en otra hora, que es la inteligencia del mercado del emailing, lo que me permite hacer ese tipo de conclusiones. La marca y el asunto afectan las aperturas, ya lo vimos, ese tema ya lo tenemos chuleado. El diseño gráfico y los copies afectan el clic. Esta es una máxima, llamémoslo así. ¿Qué hay? Perdón, ajá. Sí, más o menos. O sea, entonces, si yo quiero tener una base de datos de 1000 personas, ahí ya haces el ejercicio. ¿Cómo puedo yo subir esos indicadores? A través de incentivos. Enseguida miramos eso. Entonces, la marca y el asunto afectan la apertura de la campaña. La marca y el asunto afectan la apertura. Si el asunto es malo, la gente no abre el correo y perdí la campaña y perdí la plata. El diseño gráfico y los copies afectan el clic, afectan el CTR, afectan lo que yo esté esperando que la persona, la acción que yo estoy esperando que la persona tome a partir de que vio mi comunicación. Entonces, por eso es tan importante el diseño y obviamente los textos. Y también el diseño del formulario afecta los registros, porque no es solamente de que, bueno, de las personas que hagan clic, el punto 2 va al formulario de registro. También podemos encontrar ruidos en esa parte. Recomendaciones con los formularios. Van a hacer ustedes una campaña de captación, van a hacer, necesitan realizar un evento y que entonces la persona llene un pequeño formulario donde les va a decir si va a ir o no va a ir y les deje un teléfono. Ojo, recomendaciones, no pregunte datos que no necesite, eso es ley del CRM. Utilice en lo posible menús desplegables. Muchos, y este sí es un error pues que es como del 99% de las compañías, diseñan formularios donde dan la libertad para que las personas escriban el nombre de la ciudad, por ejemplo. Si yo puedo colocarle en el menú desplegable que de una vez escoja Medellín, perfecto, pero si yo dejo esa opción abierta, si yo dejo opción abierta pues el estrato, su estado civil, para que la gente empiece a escribirlo, voy a tener problemas cuando después yo le diga al área de sistemas o al CRM, sáqueme todas las personas que viven en Medellín. ¿Por qué? Porque la gente escribe Medellín, Medellín con tilde, Medallo, Mede. Entonces, cuando damos la instrucción, sepáreme a todas las personas que vivan en Medellín y no se ha hecho una corrección de ese tipo de registros, entonces toda esa gente se va a perder. ¿Okay? Sea claro con los nombres de cada campo. Entramos a llenar un formulario y el campo dice ciudad. ¿Ciudad de qué? O sea, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia. Entonces, siempre tener mucho cuidado con esa titulación de campos. Y instale validadores y CAPTCHA. Los validadores son los que van acompañando a las personas en el momento en que están llenando el formulario. ¿Cuántas veces no hemos abortado el diligenciamiento de un formulario? Llegamos hasta el final y cuando ya le damos el clic a enviar la información, vuelve y nos aparece el formulario porque en alguna parte se nos quedó algo sin llenar, ¿sí? Entonces, esos validadores son muy importantes, esos monitores digitales que nos van diciendo, ojo, usted acaba de escribir su celular, pero le faltó un dígito, ¿sí?
ojo, ese dominio no existe. Cuando escribo el correo electrónico que me están pidiendo y lo digito y paso a otro campo, me sale el validador que me dice ese dominio no existe. Y eso es completamente posible, pero muy pocos lo aplican. Entonces, cuando ya nos llegan esos formularios, vamos a mirar cuántos correos están malos y ahí es donde perdemos el contacto o perdemos todo este esfuerzo. El catch-up es sencillamente el software que evita pues que nos ataquen con algún sistema robótico. Cuando hay gente que sabe que estamos haciendo campañas de captación y entonces tratan de meterse en la mitad del proceso. Llegamos a un punto que nosotros hemos trabajado mucho y es el de las comunidades web. Las comunidades web significan un paso adicional, realizar un paso adicional antes de comenzar a hacer emailing. Y eso es, muchos lo llaman permisado, permission marketing, bueno, optimizar, creación del opt-in mail. La comunidad web nos permite realmente comunicarnos con las personas que están muy interesadas en recibir la información de nuestras compañías, con unas grandes ventajas, que los niveles de apertura son mucho más altos y se reduce el costo. Por ejemplo, dimos un ejemplo ahora, si yo tengo que, para que me lean 10, tengo que mandar 100 correos, yo estoy pagando por los 100 correos enviados, pero cuando yo hago ese paso adicional, que es enviar una solicitud de permiso y decirle, voy a decir cualquier marca, soy Almacenes Éxito, soy el éxito.com y quiero hablar con usted y quiero que me reciba mis comunicaciones con productos, servicios y ofertas por A, B, C, D, F beneficio. Entonces, la gente que diga que sí es la que realmente yo debo separar. Y en esa separación seguramente voy a reducir mis números de expectativa. ¿Por qué? Porque un 70, un 80% sencillamente ni siquiera va a escribir si le interesa o no, pero los que digan que sí, ese es el público que vale la pena. Entonces, las tasas de apertura, cuando yo creo una comunidad web a través de un permisado, van entre un 40% y a veces hemos tenido picos del 90%. Es decir, mandé 30.000 correos y me lo leyeron 29.000. ¿Por qué? Porque previamente hicimos un envío, le preguntamos que si querían recibir información de esta compañía, y los que dijeron que sí, se separaron y fueron 30.000. Y a esos 30.000 es a los que la compañía le debe seguir escribiendo. Entonces ya no tiene que mandar 300.000 correos para que lo vean 30.000. Ya manda solo los 30.000, ¿sí? Y su apertura va a estar siempre siendo supremamente alta. Entonces el costo por 1.000 es supremamente benéfico. Se reduce el nivel de desperdicio, como les conté, se reducen los costos y es la manera ideal para compañías que quieren establecer comunicaciones frecuentes. Si yo voy a hacer una comunicación de una sola vez este año, de una sola vez en este semestre, o porque se presentó por la estrategia de mercadeo, yo pues sencillamente hago un envío ocasional. Pero si soy una compañía que realmente quiere establecer una comunicación, la creación de una comunicación permanente, frecuente, fluida, que me permita no solamente comunicarme comercialmente, sino también investigar, entonces las comunidades web con el paso del permission marketing son las ideales. Ustedes ven, por ejemplo, los que reciben el news de código, que no es solamente generación de información, nosotros también hacemos encuestas y a través de ese tipo de encuestas estamos haciendo nuestra inteligencia de mercados cada semana sobre cuáles son los temas y cuál es la posición de los lectores con relación a nuevos gadgets que salen, a las políticas de innovación dentro de las compañías, etcétera. Y eso solamente lo logro cuando yo ya he logrado crear esta comunidad web a través del paso adicional del permiso. Solamente que desafortunadamente, habría que decirlo, ahí somos un poquito perezosos y nos parece que botamos la plata cuando hacemos ese paso, ese mail inicial de pedir el permiso. Y entramos al marketing viral.
Eso, por estos días, por primera vez en mucho tiempo, he comenzado a ver estudios, ensayos, artículos sobre el marketing viral. El marketing viral es un poco lo que en Twitter es el retuiteo, es un poco lo que antes de la era digital era el boca a boca, el voz a voz, pero en Internet y sobre todo en el emailing es una de las mejores herramientas para crear mi base de datos y sobre todo para crecerla, porque la crezco de manera exponencial. Hace X tiempo realizamos una campaña para la compañía Levi's, donde le estábamos creando su base de datos. Realizamos un envío inicial a su base de datos inicial, que eran solo 1.800 personas. De esas 1.800 personas, miren el ejercicio, de esas 1.800 personas, que básicamente eran registros de correos electrónicos, la mitad estaban malos. Entonces le dijimos, su base de datos no es de 1.800, son solo 900. Cuando se hizo el envío, solamente llegaron a bandeja de correo y lo abrieron solo 400. De esos 400 que lo abrieron, la campaña tenía un premio y era: regístrese en nuestra base de datos, pero si usted se registra y también me trae amigos, le vamos a dar otro premio. Eran premios en ropa supremamente sencillos, no eran los grandes premios. Una semana después teníamos 18.000 referidos. 2 semanas después teníamos 50.000. Y 4 semanas después teníamos 250.000. De esos 250.000 referidos, en un mes, 50.000, redondeando las cifras, se registraron con absolutamente todos sus datos. Y el resto, 200.000 registros adicionales, quedaron para que con el paso del tiempo fuéramos permisándolos, fuéramos atrayéndolos hacia la comunidad. Finalmente, para hacer emailing solamente necesitamos el nombre y el correo electrónico. Pero en cuestión de un mes tuvimos 250.000 jóvenes sensibles a la marca. Y de ellos 50.000 con absolutamente toda su información. Entonces Levi's lo que hizo ya a partir de ahí fue sencillamente, en vez de mandar invitaciones físicas costosas, de las cuales muchas se devolvían, cada vez que iba a una ciudad a hacer su showroom, su desfile de colección, pues se mandaban 8.000 correos para Cartagena, 10.000 para Bogotá, etcétera, y obviamente tenía muchos mejores resultados que a través del correo físico. Igual, la experiencia de Argos es un caso también muy interesante de marketing viral, donde esta compañía, que necesitaba tener una buena cantidad de arquitectos en su base de datos, pero no lo lograba, trataba de comprar bases de datos, iba a la AIA y no se los vendían, etcétera. Hacían conferencias, se traían expositores, pero siempre en la puerta se encontraban a los mismos. Entonces ya habían pasado 2 años y no pasaban de 1.500 arquitectos. Nos llaman y nos dicen, bueno, calculamos que en Colombia hay 50.000 arquitectos, 50.000 ingenieros civiles, necesitamos 9.000 para nuestra estrategia de CRM. ¿Ustedes nos pueden ayudar? Entonces sí fuimos, hicimos los cálculos, les dijimos, mira, la única manera es hacer una campaña de marketing viral. Diseñamos una estrategia que básicamente le decía: si usted conoce a algún arquitecto, ingeniero civil, refiéralo, se va a ganar un premio. Si el arquitecto, ingeniero civil que era referido se registraba en la base de datos, tenía un premio distinto pero muy aspiracional. Y en un mes les entregamos, no sus 9.000 arquitectos ingenieros, les entregamos 27.000, ¿sí? Y les entregamos una base de datos de 98.000 referidos. Entonces, los beneficios del marketing viral son altísimos, solo que no siempre lo sabemos hacer. Hay muchas campañas de marketing viral, pero son más las campañas que fracasan de marketing viral. La primera recomendación, si va a hacer marketing viral, motive a los participantes con incentivos, la zanahoria. Ustedes vieron en la encuesta, en los resultados de la encuesta esta mañana, que hay gente que participa por el premio, pero finalmente
no es el premio lo que en este momento lo que importa es la cantidad de gente que puede ayudarme a que mi mensaje se replique. Normalmente invitamos a que motiven a los participantes con incentivos y que los motiven en 3 categorías. Yo quiero hacer una diferenciación entre un marketing de referidos y un marketing viral. Cuando yo recibo una pieza, una campaña de una compañía y abajo dice reenvíale esto a un amigo, eso es un marketing de referidos. Pero ahí no hay crecimiento exponencial de la respuesta. El crecimiento exponencial de la respuesta es cuando esa persona que va a referir no me refiere a uno, sino que me refiere a 100, 200, 300 o muchas más. Hace un par de años hicimos una campaña de marketing viral para setas de Cuivá, precisamente capturando, tratando de acrecentar su base de datos. Y para ganarse una pequeña cámara de 450.000 pesos, una persona refirió a 34.000 personas. Una sola. En ese entonces, Código no había desarrollado el extractor de contactos. ¿Sí? Hoy por hoy, con el extractor de contactos, yo sencillamente los jalo desde su bandeja, desde su lista de contactos. En aquel entonces era manual. ¿Sí? ¿Ah? Sí, o sea, cuando yo vi, la herramienta a nosotros de métrica nos permite saber cuántos referidos van en esta campaña. Vamos a decir que van 36.000. ¿Cuál es la persona que más ha referido? Y salía, una persona refirió a 34.000. Aquí hay un error, venga. Y empezamos a mirar, y esa persona el primer día refirió a 700, el segundo a 1.000, hubo un día en que se sentó, hizo la tarea y refirió como a 4.000. Pues era real. Sí. Entonces, es distinto, sí, claro, sí, porque el premio era al que más refiriera, pero es distinto entonces el marketing de referidos o una pieza que yo mando con la idea de que esa pieza se refiera, y otra cosa es cuando hago una campaña de marketing viral donde puedo obtener resultados de tipo exponencial. Entonces, una recomendación, primero motive con incentivos, que los incentivos sean aspiracionales, que la persona sepa que la persona sienta que le es útil eso. Por nuestra experiencia, tecnología y turismo. Exacto. O sea, lo que más incentiva a la gente a participar es esto. El año pasado, cuando nosotros hicimos la encuesta de hábitos virtuales, se la mandamos prácticamente a la misma base de datos y tuvimos unos 600 formularios diligenciados, que era una muestra muy decente para mirar los resultados. Este año estamos regalando una tablet, ni siquiera es pues la super tablet, pero es una tablet muy completa, y ustedes vieron esta mañana, ya vamos prácticamente, pues ya vamos para 3.000 y seguramente a esta hora ya hemos llegado a 3.000 formularios y creemos que vamos a llegar a 15.000 para el fin de semana de la próxima semana. Entonces, el incentivo cambia la actitud del destinatario cuando estamos esperando que nos provea información y que sea muy proactivo con la campaña. Ahora, no es, entre los que refiera, si refiere, usted va a participar por X premio. No es tan a la ligera. Categoría 1, incentive a quien más refiera la campaña. Esa es una manera de ir y motivar a esa persona que tiene muchos contactos que a mí me interesan. De una manera un poquito suspicaz, nosotros le enviamos la campaña de Argos a la persona. No, se la mandamos a una empresa que no había querido vender su base de datos, pero se la mandamos a una persona que sabíamos que tenía todo el archivo y acceso a las bases de datos, y ella efectivamente se registró, participó y refirió, ¿cierto? Entonces, esas personas que tienen grandes cantidades de registros son las que aquí dicen, yo tengo 200, con esto me puedo ganar el premio. Nosotros hemos tenido casos de competencias. Una vez vimos que había un referido con 3.000 y otro como con 3.400, eran un hombre y una mujer, y uno de ellos llamó para saber si él estaba registrado, si estaba participando y si iba de primero.
nosotros muy curiosamente le dijimos, hombre, si estás participando, tenés 3.000 registros, pero hay alguien que tiene 3.400. Y él dijo, ¿es Pepita Pérez? Y, sí, sí, es mi esposa. Sí. Entonces, es muy curioso ese fenómeno. Pero entonces, esta categoría 1 incentiva a los que tienen acceso a las grandes bases que a mí me pueden estar interesando. La categoría 2 es incentivar a quienes refieran la campaña al menos a una persona. Es la famosa frase de grano en grano, la gallina llena el buche. ¿Por qué? Porque puede que yo conozca un ingeniero y un arquitecto. A mí me sirven. Sirven para el interés de la compañía. Obviamente no están en este nivel, pero si yo tengo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas que me hagan aquí, que me trabajen en este rubro por un incentivo, esta base de datos es la que yo quiero y es la que necesito. Y en la categoría 3, incentive a quienes fueron referidos que decidan registrarse y a su vez referir a sus contactos. Ahí está el marketing viral. Entonces, yo refiero al señor Raúl Velázquez, que es un arquitecto. El señor Raúl Velázquez puede que abra la campaña, pero tal vez no le parezca interesante. Pero si yo le digo a él que por ser un referido y se me registra, porque yo sé que él es arquitecto, entonces ahí estoy asegurando y redondeando la estrategia. Entonces, estos son como 3 niveles en los cuales es interesante tener siempre como la atención a la hora de generar una campaña de marketing viral. Yo creo que ese era el último punto. Les quiero dar las gracias pues, por su atención y los invitamos a almorzar.